Bueno, vamos a abordar el tema 6, que es nuestro segundo tema de gestión de stock. En el tema 5 habíamos visto el modelo de Wilson y aquí vamos a ver dos modelos nuevos. El modelo con posibilidad de ruptura de stock y el modelo de fabricación y consumo simultáneo. En este vídeo os voy a exponer el modelo con ruptura de stock. Después haremos los vídeos de algunos ejercicios con ruptura de stock y finalmente ya os expondré la segunda mitad del tema, el modelo de fabricación y consumo simultáneo. Bueno, pues como su nombre indica, el modelo de ruptura de stock lo que establece es la posibilidad de quedarnos sin mercancía, de que haya ruptura de stock. Hasta ahora el modelo de Wilson trabajaba siempre con mercancía, no había momentos en los que no hubiese mercancía, sino que nos quedábamos a cero y en ese mismo día llegaba el pedido. Normalmente estos modelos se utilizan cuando el coste de ruptura es muy alto. Si yo, por ejemplo, tengo que paralizar toda la fábrica y me supone muchos costes, pues no podré trabajar con un modelo con ruptura de stock. Sin embargo, hay otras empresas, normalmente de tipo comercial, y dependiendo del tipo de artículo, que pueden trabajar con ruptura de stock durante algunos periodos de tiempo, sin que por ello pues tengan pérdidas de clientes ni pérdidas de imagen. Vamos a ver, yo a lo mejor voy a comprar un televisor y me dicen que el televisor me tarda 2 días y lo normal es que me espere y me compre el televisor. Ahora, si lo que soy es un fontanero y voy a comprar un trozo de tubería o una pieza para una reparación que tengo que hacer hoy, pues si me dicen que me tarda un par de días, seguramente me vaya a otro almacén a comprarlo, puesto que necesito trabajar hoy. Entonces, como digo, pues depende mucho también de la naturaleza del artículo que estemos vendiendo. En definitiva, de lo que se trata es de que en el modelo de ruptura hay periodos de tiempo que trabajo con mercancía y periodos de tiempo en los cuales me quedo sin mercancía, periodos cortos, y lo que hago es apuntar a mis clientes en una lista de espera para el día que llegue la mercancía, avisarlos y entregarles la mercancía. Con eso se consigue también que se puedan hacer pedidos más grandes y se pueda acceder a veces a descuentos. Bueno, lógicamente el hecho de que hayamos abierto la posibilidad a la ruptura de stock hace que aparezca un nuevo coste, el que habíamos llamado coste de ruptura de stock. Ese coste de ruptura de stock se va a producir durante el tiempo en que no tenemos mercancía y representa, pues eso, la pérdida de imagen frente al cliente, la posibilidad de paralizar una fábrica, la posibilidad de que el cliente se marche a otra empresa y no vuelva, etc. Este coste, ya hablando desde el punto de vista matemático, es un coste que, igual que le ocurría al coste de posesión, va a estar en función del número de unidades y en función del tiempo. No es lo mismo que yo no me falte una unidad y tenga un cliente esperando que me falte 50 unidades y tenga a 50 clientes esperando. Lógicamente la posibilidad de que se marchen a la competencia es mucho mayor cuando tengo 50 clientes, pues 50 veces más. Y luego también va en función del tiempo. No es lo mismo que yo tenga ruptura de stock, me falte una mercancía un día y al día siguiente ya la tenga disponible, con lo cual el cliente posiblemente se espere, a que a mí la mercancía me falte durante un mes. Si me falta durante un mes, pues es mucho más probable que el cliente se marche a otro sitio a comprarlo. Del mismo modo, no es lo mismo tener paralizada una fábrica por falta de stock un día que tener paralizada la fábrica 10 días. El coste, lógicamente, será 10 veces mayor. Como digo, pues es un coste como el de posesión relacionado con el tiempo y relacionado con la cantidad. Bueno, vamos a pintar aquí
lo que es la evolución de un stock cuando existe este modelo con ruptura de stock. Yo, como sabéis, siempre me gusta ir pintando lo mismo que nos dan los apuntes y explicándolo sobre lo que voy pintando. Bueno, imaginemos un almacén que parte aquí de un punto con una determinada cantidad de mercancía y empieza a venderla hasta que se le acaba la mercancía. Nosotros antes habíamos dicho que ese día llegaba el camión. Pues no, aquí no llega el camión ese día. Entonces los clientes siguen viniendo a comprar la mercancía, pero como no tengo, lo que hago es apuntarlos en una lista de espera. Esa lista de espera para mí representa un stock negativo. Un stock negativo en el sentido de que les debo la mercancía. Debo de entregársela y no la tengo. Pues bien, un determinado día llega el camión y automáticamente lo primero que hago es repartirle la mercancía a esos clientes y el resto lo cojo y lo entro en mi almacén. De nuevo empezaría a vender, disminuyendo, hasta que un día me quedo sin mercancía, vuelvo a apuntar a la gente en las listas de espera y tener mi stock negativo y vuelve a llegar otro camión. Y así sucesivamente. Bueno, pues trasladando esa raya aquí a este extremo, yo tendría que lo que trae el camión es desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que una parte se la voy a entregar a los que tengo en lista de espera y otra parte irá a mi almacén. Vale, por ejemplo, mi camión va a traer esta cantidad, que pueden ser, por ponerle algún número, 500 unidades. Pero claro, cuando llegó mi camión ya había apuntadas una serie de personas en la lista de espera. Como había una serie de personas apuntadas en la lista de espera, por ejemplo, 100, a mi almacén solo llegaron 400. Esas 100 las repartí yo nada más llegar el camión. Y entonces lo que entró en el almacén fueron 400. Y este tramo de aquí, los que han estado apuntando en la lista de espera, Q-S, es lo que llamamos la ruptura de stock. ¿Vale? El mecanismo de este almacén, ¿cómo sería? Pues bueno, va vendiendo mercancía, se queda sin ella, apunta a la gente en la lista de espera y todo está programado que el día que hay 100 apuntados en la lista de espera, que estaríamos en este punto, llega el camión. Camión que llega con 500. Lo primero que hace el camión, antes de descargar nada, es repartir las 100 que teníamos en lista de espera. Y ahora, ya una vez que ha repartido las 100, vuelve el camión para atrás y deja las 400 restantes en mi almacén. Fijaros que el camión trae 500, pero en el almacén solo entran 400, con lo cual tengo yo menores costes de posesión que si entraran las 500. Aquí se distinguen dos tiempos. El tiempo en el que hay mercancía, que es el que llamamos T1, y el tiempo en el que se trabaja sin mercancía, se trabaja con la lista de espera. Si tú vienes durante el periodo T1, yo tengo mercancía y te lo entrego en el acto. Durante el periodo T2, te apunto en la lista de espera y cuando llega el camión, te lo envío y te lo entrego. Entre los dos forman un ciclo, que es lo que nos dura un pedido. ¿Vale? Aquí ya vemos que al haber dos tiempos, habrá un tiempo T1 en el cual se generan costes de posesión porque hay mercancía en el almacén, pero en el periodo
T2 no se generan costes de posesión porque no hay mercancía en los almacenes. En el periodo T2 lo que se va a generar va a ser el coste de ruptura porque es el tiempo que tengo esperando a mi cliente y por lo tanto tengo ese riesgo de poder perderlo. Bueno, pues esas son las variables que van a intervenir ahora en nuestro problema. Las repasamos aquí. Q, la cantidad que llega al camión, las 500 que os he puesto yo a modo de ejemplo. S, la que entra en el almacén una vez que yo he repartido la que tenía en la lista de espera, la que tenía en ruptura, que os decía yo que 400. La ruptura, los que apuntamos en la lista de espera, pues cuando hay 100 apuntados es cuando llega el camión. T1, tiempo en el que hay existencias y en el que se genera el coste de posesión. T2, tiempo en el que no hay existencias, tiempo de ruptura en el cual lo que se generan son costes de rupturas. Y entre los dos nos suman el tiempo de reaprovisionamiento. Bueno, pues vamos a formular los costes que hay en este caso en la gestión de stock. Bueno, vamos a tener 4 costes. El coste total va a ser el coste de comprar la mercancía, igual que antes, el coste de hacer los pedidos, el coste de poseer la mercancía y el que nos aparece como nuevo, el coste de ruptura. Pongo una R mayúscula porque la R minúscula mía se distingue muy mal. Bueno, el coste de adquisición no nos ha variado, lo que vale la mercancía por la demanda de todo el año. El coste de emisión de pedidos tampoco ha cambiado, lo que cuesta hacer un pedido por el número de pedidos, o como poníamos, el número de pedidos era D partido por Q. Esos dos no tienen cambio, los dejamos ahí de momento. Ahora vamos con el coste de posesión. El coste de posesión, os decía yo que era lo que cuesta tener una unidad por el número de unidades que tenemos por término medio y por el tiempo que tenemos esa mercancía. Bueno, pues vamos a hacer primero el coste de posesión, como decíamos, solo de un ciclo. Lo que sería el coste de posesión solo de este ciclo, que luego, si lo multiplicamos por el número de ciclos, nos dará el coste total. Bueno, pues el coste de posesión de un ciclo va a ser lo que cuesta poseer una unidad, por el número de unidades por término medio. Bueno, número de unidades por término medio. ¿Cuántas unidades se tienen ahora por término medio? Ya no se tiene Q partido por 2. Ahora el stock medio va a ser S partido por 2. Porque mercancía en el almacén solamente entra S. El primer día habrá S, a partir de aquí no habrá nada. Entonces, por término medio aquí lo que hay es S partido por 2. Y por el tiempo que se tiene mercancía. Antes fijaros que se tenía siempre mercancía. Ahora en un ciclo hay una parte T1 que se tiene mercancía y una parte T2 que no se tiene mercancía. Por lo tanto, a efecto del coste de posesión, solamente la parte que se tiene mercancía. ¿Por qué? Por tanto, si yo hago el coste de todo el año, tendré el coste de posesión por S partido por 2, por T1 y por el número de pedidos. Número de pedidos F, que lo podría poner como el periodo de gestión dividido entre TR. También se puede poner como D partido por Q, pero me interesa más de cara a luego la simplificación que voy a llevar a cabo, a hacerlo como F igual al periodo de gestión entre TR. Acordaros que esto es lo que yo decía, periodo de gestión 12 meses. Duración de un pedido, un mes, pues tengo que hacer 12 pedidos, era el número de pedidos. Periodo de gestión entre TR. Y entonces me queda
que el coste de posesión es el coste de posesión unitario por S partido por 2 por T1 y por el periodo de gestión dividido entre TR. Bueno, de momento vamos a dejarlo así y luego volveremos sobre él con la idea de simplificarlo. Bueno, aquí como veis tenemos lo mismo, el coste de un periodo es el coste de posesión unitario por el stock medio vuelvo a repetir, perdonar el teléfono. Coste de posesión de un ciclo, coste de posesión unitario por el stock medio y por el tiempo que se tiene mercancía. El stock medio, en vez de Q partido por 2, S partido por 2. Y si lo hacemos para todo el ciclo, yo tengo que es el de un ciclo por el número de pedidos. Número de pedidos es el periodo de gestión entre TR y sustituyendo nos queda lo mismo que expuesto. Bueno, hasta ahí el coste de ruptura. Hasta el coste de posesión. Vamos ahora con el coste de ruptura. El coste de ruptura, os decía yo, que es exactamente igual el coste de ruptura exactamente igual se comporta que el de posesión. Coste de ruptura. Lo que nos cuesta una unidad en ruptura. Esa mala imagen que nos proporciona el que nos falte una unidad. Por lo que llamamos la ruptura media. Es decir, igual que el coste de posesión, va a ser coste unitario por unidades en ruptura y por el tiempo en ruptura. ¿Cuál es el tiempo que no se tiene mercancía en un ciclo? Pues solamente T2. Durante T1 tenemos mercancía. Pues por T2. ¿Qué es la ruptura media? Pues la cantidad por término medio que no tengo. Bueno, esto era de aquí a aquí, lo tenía aquí, Q menos S. Pues si esto era Q menos S, aquí la mitad, porque aquí el primer día no me falta nada, el último día me falta Q menos S. Por término medio, la ruptura media va a ser Q menos S partido por 2. Pues la ruptura media, Q menos S partido por 2. Con lo cual tendría que para un ciclo el coste de ruptura va a ser el coste de ruptura unitario menos Q menos S partido por 2 y menos T2, que es el tiempo que no se tiene mercancía. El coste de ruptura de todo el año, pues el de un ciclo por el número de pedidos. El número de pedidos, como había dicho antes, puede ser el periodo de gestión dividido entre TR. Con lo cual el coste total de ruptura va a ser el coste de ruptura unitario por Q menos S partido por 2 por T2 y por el periodo de gestión dividido entre TR. Y ya tenemos, por otro lado, la fórmula del coste de ruptura. Bueno, en estas fórmulas, aquí vemos exactamente lo mismo. Coste de ruptura de un ciclo, coste de ruptura unitario por la ruptura media y por el tiempo que no se tiene mercancía. La ruptura media, Q menos S partido por 2, que lo sustituyo. Coste de ruptura de todo el año, pues el de un ciclo por el número de ciclos. Número de ciclos, que es el periodo de gestión entre TR, lo sustituyo y ya lo tengo. Bueno, el problema que tienen estas dos fórmulas es que yo tengo un valor T2 que es una función de Q. O sea, según pida yo más o menos mercancía, T2 será mayor o menor. Y lo mismo me ocurre aquí con T1. T1 es una función de Q. Entonces,
para yo poder hacer la derivada, yo tengo que poner ese T1 y T2 en función de Q y luego podré derivar. T1 y T2 no son constantes, no puedo derivarlas si no están en función de Q. Para eso voy a recurrir a la semejanza de triángulos. Voy a dibujar aquí lo que sería un ciclo en la gestión de esto, ¿vale? Aquí voy a jugar yo con una serie de triángulos semejantes. Son triángulos rectángulos, a mí no me salga muy derecho, pero voy a jugar con la semejanza de triángulos para despejar T1 y T2. Bueno, pues yo aquí pongo la letra A, la B y la C. Y eso me conformaría un triángulo. Aquí pongo la letra D y la E. Y me conformaría, junto con A, otro triángulo. Y aquí pongo la letra F. Y entre E, F y C me conformaría otro triángulo. Esos tres triángulos tienen la característica de que son triángulos semejantes. Este estaría invertido, pero es semejante. Este que habría aquí es semejante a ADE, pero más grande. Entonces, la característica de los triángulos semejantes es que la relación de sus catetos es la misma. Es decir, si yo divido el cateto vertical entre el cateto horizontal, en cualquiera de los triángulos me tiene que dar el mismo valor. Vamos a ver esa semejanza de triángulos. La voy haciendo yo aquí. Yo tengo el triángulo grande, era A, B y C. ¿Vale? Este triángulo rectángulo grande que tenemos ahí. Y es semejante al triángulo más pequeño que contiene A, D y E. A, D y E. Vale. Entonces, como los dos triángulos son semejantes, si yo divido el cateto vertical entre el cateto horizontal, en los dos el resultado tiene que ser el mismo. Entonces yo digo, voy a dividir cateto vertical del triángulo grande, AB, AB. Lo divido entre su cateto horizontal, BC. BC. A ver, que esto se vea un poquito más, porque si no, no veis lo que estoy diciendo. He dividido el cateto vertical del triángulo grande entre su cateto horizontal. Ahora voy a hacer lo mismo para este triángulo más pequeñito que está dentro. Y los resultados deben de ser iguales. Cateto vertical, AB. Aquí, aquí. Cateto horizontal en el pequeño, DE. Vale, pues si yo ahora complemento valores, ¿cuánto era esto? Esto era TR, ¿vale? Esto era T1. Esto era S. Y desde aquí hasta aquí era Q. ¿De acuerdo? Eran los valores que yo había ido poniendo. Pues yo tengo AB. ¿Cuánto es AB? Q. Q dividido. BC. ¿Qué es BC? TR. Igual a. En el triángulo pequeño, ¿qué es AD? Pues AD es S. ¿Y qué es DE?
D es T1. Y aquí ya puedo despejar yo que T1 es igual a T1, a ver que lo veáis, lo pasaría a este lado multiplicando y todo lo demás para allá dividiendo. Entonces me quedaría T1 igual a S que se queda en su sitio por TR va al otro lado multiplicando y dividido entre Q. Vale, es este 1 que ya lo puedo sustituir en el coste de posesión. Pues vuelvo a tomar mi coste de posesión, que lo teníamos aquí, y ahora el coste de posesión va a ser igual al coste de posesión unitario por S partido por 2 por T1. ¿Y dónde está T1? Lo pongo. S por TR partido por Q. Y por el periodo de gestión dividido entre TR. TR y TR se nos va y nos queda que el coste de posesión es igual al coste de posesión unitario por S y S cuadrado, partido, bueno, S cuadrado por el periodo de gestión, que va arriba, y abajo dividiendo tenemos 2 y Q, partido por 2Q. Ese va a ser el coste de posesión que nosotros hemos obtenido. ¿Vale? Bueno, vamos ahora por la misma semejanza de triángulos a ver el cálculo de T2. Yo ahora voy a hacer una semejanza de triángulos entre nuestro triángulo grande ABC, triángulo grande ABC, y el triángulo pequeñito que tenemos aquí invertido, EFC, EFC. ¿Vale? Como son complementarios, son triángulos semejantes. Entonces, A, B y C, semejante a E, F, C. Y digo lo mismo. El cociente del cateto vertical entre el horizontal tiene que ser igual en los dos triángulos. ¿Vale? Triángulo grande. Cateto vertical. Desde A hasta B. AB. Dividido entre su cateto horizontal. Desde B hasta C. Igual a triángulo pequeño. Cateto vertical, aunque esté invertido, FC. Cateto horizontal, EF. ¿Vale? Pues voy a ver qué vale cada cosa. Bueno, aquí tenía yo que esto era T2 y esto de aquí era Q menos S. Pues entonces digo, AB, ¿cuánto valía AB? Q. Q. Dividido entre BC, ¿cuánto valía BC? TR. Igual a, voy sobre el triángulo pequeño. ¿Cuánto vale FC? Que está aquí. FC vale Q menos S. ¿Y cuánto vale EF? Lo tapo con las manos, no sé. ¿Cuánto vale EF? Pues T2 está ahí. Donde igual que antes, yo puedo despejar T2 igual a T2 lo paso a este lado multiplicando y todo esto me lo llevo para allá. Me queda Q menos S que estaba ahí, lo pongo entre paréntesis. Por TR que pasa ya multiplicando y partido por Q. ¿Vale? Y ahora me voy de nuevo a la fórmula del coste de ruptura. Fórmula del coste de ruptura que la habíamos dejado nosotros por aquí en función de T2.
¿vale? Es lo que yo ahora quiero sustituir. ¿Y qué va a ser? Coste de ruptura unitario por Q menos S partido por 2. ¿Vale? Estoy copiando exactamente los costes de ruptura Q menos S partido por 2. Por T2. Donde está T2, pongo lo que tenía en mi expresión, Q menos S por TR partido por Q. Me lo llevo ahí. Y continúo con mi fórmula por el periodo de gestión dividido entre TR. TR multiplicando y TR dividiendo se van. Y nos queda que el coste de ruptura es igual a coste de ruptura unitario, Q menos S y Q menos S, Q menos S al cuadrado por el periodo de gestión que está multiplicando. Y todo ello dividiendo me quedaba 2 y la Q. 2, el 2 y Q, 2Q. Vale, pues ya tengo yo mi fórmula del coste total. Vamos a ir recapitulando esa fórmula del coste total. Coste total era, yo me voy al principio, la suma de los cuatro, la suma de los cuatro costes. El coste de adquisición, coste de emisión de pedidos, coste de posesión y coste de ruptura. Si yo ahora el coste de adquisición, que lo tenía, el coste unitario por la demanda y el coste de emisión de pedidos, coste de emisión por el número de pedidos, D partido por Q. Tengo que es igual al coste de adquisición por la demanda más el coste de emisión por D partido por Q más. Y ahora voy a los que he ido buscando y sustituyendo T1 y T2 a mis resultados finales, que los tenía aquí, los últimos que había obtenido después de la semejanza de triángulos. Y es coste de posesión por S al cuadrado por teta partido por 2Q. ¿Vale? Ese es mi coste de posesión. Y ahora voy al coste de ruptura, que es coste de ruptura unitario, igual que antes, lo copio de aquí, donde despejé la T2. Coste de ruptura unitario por Q menos S al cuadrado y por teta, dividido entre 2Q. Y ya tengo el coste total. Pues bien, estos problemas tienen dos incógnitas. Mientras que en el otro problema solo tenía una incógnita fundamental, que era la Q, aquí tenemos la Q y la S. Fijaros, yo puedo tener una empresa que trabaje con ese modelo de stock, ¿vale? Pide 500 y luego tiene 100 en ruptura. Pero yo también podría tener una empresa que trabajara con ese modelo de stock, que pidiera 500, pero tuviera en ruptura 300. O sea, las dos piden 500, pero una lo pide cuando tiene 100 en lista de espera y la otra cuando tiene 300. El modelo de gestión de stock es distinto completamente. Esta empresa tendrá mucho coste de posesión, esta tendrá poco coste de posesión. Esta empresa tendrá poco de ruptura y esta tendrá mucho de ruptura. Por eso hay que determinar dos valores. Hay que determinar el valor de la Q y el valor de la S. Entonces, para calcular la Q y la S, yo lo que voy a hacer es derivar el coste total con respecto de Q e igualarlo a 0 y derivar el coste total con respecto de S e igualarlo a 0.
Y con eso consigo la cantidad de Q que hace el coste mínimo y la cantidad de S que hace el coste mínimo. La cantidad de Q que hace el coste mínimo, que se obtiene de esa derivada, no os voy a hacer la derivada, al fin y al cabo lo que de verdad hay que saberse es la fórmula y saber de dónde procede, es 2 por el coste de emisión y por la demanda, partido entre el coste de posesión y por el periodo de gestión, z, por la raíz cuadrada del coste de posesión más el coste de ruptura dividido entre el coste de ruptura. Y la cantidad S será, la cantidad S será igual a la cantidad Q que hemos obtenido por el coste de ruptura dividido entre el coste de posesión más el coste de ruptura. ¿Vale? Bueno, esas fórmulas las tenéis aquí más claramente expuestas en la última transparencia. Esta es la solución y estas son las dos fórmulas fundamentales que voy a utilizar yo en el modelo con ruptura. Después ya, la última transparencia, pues tenemos un repaso de todas las variables. Ruptura óptima Q menos S, demanda diaria, la demanda de todo el año, entre los días que tiene el año, tiempo de reaprovisionamiento Q dividido entre la demanda diaria, tiempo con mercancía S dividido entre la demanda diaria, tiempo de ruptura, la ruptura Q menos S dividido entre la demanda diaria. Y finalmente el punto de pedido, que lo veremos más claramente en los ejercicios. Todas estas fórmulas se van a repasar en los ejercicios y se va a ver su aplicación. Hay que ver, conocer la fórmula del coste total, cómo se ha formulado, el por qué se ha formulado así. Y vale, no hay que saber hacer la derivada, sí habrá que saberse las fórmulas finales, tanto para calcular Q como para calcular S. Pero si nos fijamos, las fórmulas finales de Q y de S son muy sencillas, porque la primera parte de la fórmula es la misma fórmula que ya no sabemos de Wilson. Es esta parte del coste de posesión más el coste de ruptura dividido entre el coste de ruptura la que aparece como nueva. Esa parte que luego sin raíz la invertimos para la segunda fórmula. ¿Vale? Pero bueno, esta fórmula sí habrá que sabérsela, porque bueno, no cada vez que la vayamos a utilizar vamos a poner el coste total y luego vamos a derivarlo. Y también habrá que conocer la fórmula para el cálculo del coste total. ¿Vale? Bueno, pues vista la teoría de este tema, ahora el objetivo es que yo en los próximos vídeos os haga un par de ejercicios con ruptura stock. Y que antes de abordar el siguiente modelo, teniendo este fresco, pues hagamos ese par de ejercicios. Y luego ya finalmente abordaremos en un próximo vídeo la última parte del tema. Bueno, pues nada más que desearos que estéis bien y que os cuidéis mucho. Hasta luego.